Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Carlito. Buenas Buenas noches. noches, Astrid, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a empezar, ya empezó la grabación. Damos un saludo de bienvenida a todas las personas que hoy están presentes a esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Acuña y la pastora Victoria Lascano, y en la Casa de Paz de Colombia bajo el liderazgo de mi esposa Jenny Joya Hernández y quien les habla Carlos Avellaneda Rueda. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias por este momento, por nuestra casa de paz, porque sabemos, Señor, que tú pones en el corazón de las personas el querer escuchar la palabra para que tú nos puedas usar para traer esta enseñanza, Señor. Hoy ponemos en tus manos a todas aquellas personas que hoy están presentes o las personas que puedan escuchar más adelante este mensaje que tenemos para todos ustedes, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, para que tú avives la presencia de cada uno, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos, Señor, y que nos dé el entendimiento y la importancia del qué es orar conforme a tu palabra, que no nos permitas que hagamos oraciones emocionales e incorrectas, oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, Padre nuestro. Danos tu poder y autoridad para romper la presencia del enemigo que haya sido puesta en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos cancelar toda palabra de maldición, de pobreza, de iniquidad sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que se rompa todo yugo generacional de opresión y de pobreza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy el título que tiene la enseñanza es Los problemas son valiosos. Como referente bíblico tenemos Jeremías 17, del 7 al 8, que dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este pasaje de Jeremías nos marca entonces lo importante que es estar conscientes de que si tenemos la confianza en el Señor, si tenemos la confianza en nuestro Señor Padre, vamos a tener siempre el desarrollo de su voluntad. Así tengamos problemas, así tengamos cosas que nos saquen de la posibilidad de entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, realmente nosotros entendamos lo valioso que es el afrontar y el poder salir de los problemas. Esa es entonces el título de la enseñanza de hoy y el fundamento bíblico que tenemos. Si podemos entrar a analizar, a nadie le gusta pasar por pruebas, nadie le gusta tener dificultades. Lo normal es que siempre deseemos que nunca nos llegue estas situaciones a nuestra vida. Sin embargo, la forma de madurar, la forma de que el mundo realmente nos lleva a entender lo que está pasando y lo que Jesús y nuestro Señor Padre quiere para nosotros es que nosotros tengamos este tipo de dificultades, este tipo de acontecimientos para que realmente maduremos en una mentalidad que siempre esté abierta y esté mentalizada en lo que es tener realmente el enfrentamiento a las dificultades. Es necesario que siempre tengamos pruebas, que estas pruebas estén siempre presentes, pero que podamos asumirlas con una actitud correcta para que así se cumpla el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos hablado en muchas de las enseñanzas anteriores todo el contexto que tiene la dificultad, todo el contexto que tiene el tener problemas, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que es realmente para nosotros tener problemas y cómo debemos afrontarlos y cómo realmente tenemos que valorar lo que ocurre, porque ahí vamos a tener siempre una enseñanza, siempre vamos a tener un comportamiento en el que nosotros vamos a aprender de estas dificultades. Y cada vez que salimos de un problema, debemos dar gracias a Dios, y también cuando nos llegue el problema debemos agradecer a Dios porque sabemos que algo de lo que está pasando en nuestra vida no es correcto. Por eso
y por eso recibimos este tipo de situaciones. El proceso siempre va a ser largo y difícil, pero cuando entendemos la importancia de mantenernos siempre en un estado de gozo, de alegría, de paz, en medio de todas las situaciones difíciles, siempre vamos a obtener la victoria y siempre vamos a pasar de un mayor nivel de autoridad en el mundo espiritual. O sea, cada vez que somos capaces de superar todas las barreras, que somos capaces de superar todas las vicisitudes o todo lo que las dificultades que el mundo nos pone y salimos airosos y salimos victoriosos, estamos siempre dando pasos en esa autoridad o en niveles de autoridad que el mundo espiritual nos tiene preparado, que el mundo espiritual nos da o nuestro Señor Padre nos da para que nosotros asimilemos el proceso y podamos seguir adelante. ¿Cómo reaccionar entonces ante los problemas? Es la pregunta. ¿Cómo reaccionar entonces ante los problemas? Siempre debemos reaccionar con gozo, con alegría, pues eso siempre va a demostrar que tenemos fe en el Señor y Él siempre está con nosotros y Él es el que está con el control de la situación. Sea cual sea la situación que se nos presente, tenemos que tener claro que si tenemos la confianza en el Señor, si tenemos la confianza en que Él siempre está con nosotros, debemos tener alegría y gozo de todo lo que nos pasa, no importa lo que esté pasando. Entonces ahí, si aprendemos realmente a estar siempre ávidos de que lo que nos pasa es porque Dios quiere que nosotros ordenemos o recibamos bendición, vamos a tener claro de que este es el camino y que estamos andando en lo que es la voluntad del Señor Padre. Ahora, ¿qué es un problema? Podemos identificar que la definición que tenemos de problema es que son tribulaciones, que son situaciones difíciles que de alguna manera se pueden resolver. Hace poco escuché que en una conversación bastante interesante que daba un autor, dice, los problemas de hoy o los problemas que hoy tenemos son soluciones que dimos en el pasado. Bastante interesante esa apreciación. Los problemas que hoy tenemos son soluciones de acontecimientos o de hechos que dimos en el pasado. Ahí les dejo esa frase para que la analicen. Y realmente nosotros venimos es de resolver situaciones que muchas veces no las resolvemos bien, que no las ponemos en las manos del Señor y las resolvemos con nuestro poder terrenal, y eso hace de que hacia el futuro nos generen nuevos problemas. Entonces, eso es una frase bastante interesante que si la llevamos a lo que es nuestra vida pasada, podemos sacar bastante rédito de esto. Entonces las dificultades se presentan, los problemas se presentan siempre en forma de dificultades, de adversidades, de disgustos, de penas, de situaciones que se oponen a que alcancemos nuestras metas. Siempre los problemas, supuestamente cuando nosotros los recibimos, es porque nos están generando impedimento para llegar a nuestras metas. Pero la pregunta es, cuando un problema no me deja llegar a una meta, ¿será que es que yo sí merezco llegar a esa meta o Dios me tiene preparado para recibir ese triunfo, para llegar o alcanzar esa meta? Son preguntas que siempre nos debemos hacer. Y si ustedes llevan las experiencias del pasado, en su momento, cosas que no se dieron o cosas que usted no pudo lograr porque supuestamente aparecieron problemas, porque aparecieron dificultades, eso es porque muy seguramente eso a usted no le convenía. Siempre tengamos claro ese principio. Cuando las cosas no se dan, no es porque no las merezcamos, es porque Dios no nos quiere dar eso o nos quiere preparar para otra cosa. Él nos quiere preparar para otra cosa. Entonces, no perdamos la fe, no perdamos la confianza en que las dificultades siempre van a ser o se van a convertir en bendición. Es simplemente que estamos buscando un ordenamiento. En 1 Pedro 4, del 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con su gran alegría. Aquí está claro también la relación que hay entre el sufrimiento y el gozo. Cuando sufrimos es porque vamos a gozar. Tengamos claro eso. Y ahí está el padecimiento que tuvo Cristo también para morir en la cruz, para que nos diera ese gran sacrificio o nos aportara ese gran sacrificio para que nosotros fuéramos perdonados de todo nuestro pecado. Pero después vino la alegría de ese renacimiento, de el volver a nacer, el volver a estar entre nosotros, porque hoy Él está entre todos nosotros. Él está vivo y vive con nosotros. Eso es lo que tenemos que nosotros tener claro para poder realmente avanzar en lo que es el propósito y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Durante las tribulaciones, de alguna manera somos presionados. Siempre, siempre vamos a tener cosas que nos empieza entonces el enemigo a poner en la mente. O sea, los problemas aparentemente se relacionan a cosas que el enemigo le coloca para decir, miren, usted está teniendo esto porque usted de pronto no está haciendo lo que el mundo terrenal quiere que usted haga. Entonces ahí aparece el ego, aparece el carácter, aparece la angustia, aparece la rabia, aparece todas las cosas que hacen que usted pierda su camino, pierda el objetivo que Dios tiene con cada uno de nosotros y empecemos a aceptar la presencia del enemigo con este tipo de cosas. Entonces, cada vez que todas estas acciones o todos estos reflejos que tiene nuestro cuerpo empiezan entonces de alguna manera a presionarnos para que nosotros perdamos el camino. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios permite que esto ocurra? ¿Por qué Dios permite que nos ocurran cosas malas? ¿Por qué Dios permite que nos ocurran cosas que no deberíamos estar recibiendo? Es la pregunta que no nos debemos hacer, no nos deberíamos hacer. Todo lo que nos pasa es porque Dios quiere que pase y está orientado a que nosotros tenemos que de alguna manera buscar el camino correcto. Cuando eso nos ocurre es porque muy seguramente estamos desviados, muy seguramente estamos desviados y Él quiere que nosotros reaccionemos, que encontremos nuevamente el camino. Es el caso del proceso que hay con los metales preciosos, que para poder sacar los elementos que no corresponden a su pureza, lo que se hace es el proceso del fuego, ¿no? Entonces los metales se ponen al fuego para que sean purificados. Esa es la relación que podemos decir que lo que hace nuestro Padre o nuestro Señor Jesucristo, lo que hace es llevarnos a estas situaciones, llevarnos a esta quema, a este fuego, a este problema, para que nosotros orientemos y para que nosotros aliviemos nuestro corazón, para que nosotros sanemos nuestro corazón. Ahí es donde está realmente el conocimiento de lo que nosotros podemos asociar al problema. Asimismo, Dios tiene como propósito siempre sacar lo mejor de nosotros. Y ojo con esto, Él quiere sacar siempre lo mejor de nosotros. Y nosotros hacemos lo mejor que tenemos, hacemos nuestro máximo esfuerzo cuando tenemos problemas. Cuando tenemos dificultades, es cuando nosotros realmente reaccionamos y sacamos lo mejor que hay en nuestro interior para poder salir adelante. Entonces ahí viene todo lo que es el reflejo de todo lo que tenemos guardado en todo nuestro conocimiento, toda nuestra sabiduría, y a medida en que la aprovechamos, en la medida en que la aplicamos cuando tenemos dificultades, podemos salir adelante. Pero si nuestro cuerpo es dominado por las emociones, por la rabia, por la ira, por la dependencia que tenemos del mundo, obviamente no vamos a encontrar el camino y nos vamos a perder. Entonces, esto siempre va a permitir que el pasar por la prueba, el pasar por el fuego, siempre va a extraer de nosotros verdaderamente lo que nosotros tenemos en pureza, lo que nosotros tenemos en bondad. Ahí tenemos que estar nosotros con fortaleza y tener siempre claro que la prueba hace que nosotros desarrollemos el carácter. Y eso pues, a partir de la historia y a partir de todo lo que nosotros de alguna manera hemos vivido y todos los problemas que hemos tenido, tenemos que ser conscientes de que Dios nos tiene siempre para grandes cosas y por eso también nos ha protegido, también a pesar de tener dificultades,
hemos sido capaces de salir adelante con todas las cosas. Voy a darles 3 principios muy importantes de cómo podemos resolver los problemas. Son principios que están escritos en la Biblia y que tienen un fundamento bíblico que nos los respalda. Vamos a hablar de 3 principios. El primer principio es que para poder solucionar problemas, para poder realmente solucionar problemas, tengo que tener todos los detalles del contexto. O sea, tengo que entender todo lo que pasa para poder solucionar un problema. Si hay cosas que no sé, que no observo o que no alcanzo a percibir, difícilmente soy capaz de resolver los problemas. Entonces, eso es como una consecuencia de lo que de alguna manera me puede llevar a la no solución de problemas. En Proverbios 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y aprobio. Si usted no entiende, si usted no comprende y si usted no escucha lo que puede estar pasando, difícilmente puede solucionar problemas. Ese es un primer principio. Un segundo principio es, esté listo a escuchar. Y sobre todo a escuchar no problemas, sino a escuchar nuevas ideas y soluciones. Normalmente cuando hay un problema, nos vamos a buscar el origen del problema, pero eso no nos va a ayudar a solucionar nada. Tenemos que buscar cómo salir del problema. Ya no importa lo que pasó. Entonces siempre tenemos que tener claro es que vayamos a buscar soluciones. Y ahí es donde podemos empezar a escuchar a otras presencias, a otras personas, o buscar de alguna manera la presencia del Espíritu Santo, que Él nos va a ordenar y el que Él nos va a poner en nuestra mente la solución a las cosas que pueden estar pasando. Ese respaldo lo tenemos en Proverbios 18:15, que dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Eso está ahí también escrito en Proverbios 18:15. Y un tercer principio es el de cómo resolver problemas, es escuchar las versiones contrarias. Escuchar también las versiones contrarias. Entonces, siempre escuchar el que está generando el problema y de pronto el que está siendo afectado. Si nosotros somos los que estamos siendo afectados, pues miremos la posición de la otra persona. Eso también es muy importante. Y ahí eso nos lo respalda Proverbios 18:17, que dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Es interesante estos 3 versículos, Proverbios 18:13, Proverbios 18:15 y Proverbios 18:17. Son versículos que también están dentro de un contexto dado en ese gran libro que es el libro de Proverbios que escribió el rey Salomón. Ahora, ¿cómo desea Dios que actuemos frente a los problemas? Es otra cosa muy clara que debemos tener. ¿Cómo desea Dios que nosotros actuemos frente a los problemas? Y es claro que debemos comprender que los problemas son inevitables. O sea, nosotros no podemos creer de que en el mundo vamos a tener dificultades. Siempre las vamos a tener, sea que vengan por parte de Dios o sea que vengan por parte del enemigo. Porque el enemigo siempre también nos va a poner trabas cuando nosotros estamos en un camino correcto. Y Dios nos las pone cuando nosotros también nos estamos sacando de la situación. Entonces, siempre tenemos que comprender que los problemas son inevitables y que podemos crecer con el resultado de ellos. Podemos crecer con el resultado de ellos, lo que les decía también atrás. Siempre lo que hacen los problemas es fortalecernos y sacar lo mejor que hay en nosotros. Tengamos claro de que esta es una situación y que las situaciones siempre van a estar ahí y nosotros tenemos que enfrentarla de la mejor manera, siempre con alegría y con gozo, porque siempre vamos a salir. Si tenemos la presencia y tenemos la confianza en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre, siempre vamos a salir adelante de todas las dificultades que tengamos. Ahora, los problemas son la confirmación de que estamos siendo preparados para llegar al cielo. Tengamos claro también eso. Eso está escrito en 2 de Tesalonicenses 1:5. Dice, esto es una demostración del justo juicio de Dios
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Son versículos cortos, pero versículos que tienen mucho impacto en este proceso de todo lo que es la relación del problema y lo valioso que son los problemas. Muchas gracias, los dejo con mi esposa Jenny para que ella continúe con la segunda parte de la enseñanza. Que Dios los bendiga. Está cerrado el micrófono. Mami, está cerrado el micrófono. Bueno, y yo me pregunto, y creo que esto nos pasa a todos en general. Casi siempre que nosotros estamos enfrentando una dificultad, una adversidad, un reto, siempre nos desanimamos, perdemos el gozo. ¿Por qué? Porque cuando eso lo encontramos, vamos a mirar que va en contra de nuestras metas. Y si nosotros analizamos algo, nosotros nos hemos ubicado en este mundo, en el contexto de querer lograr lo que nosotros nos proponemos y siempre vivimos decepcionados por lo mismo, porque pasaron muchos años para poder establecer que realmente vinimos a esta tierra fue a cumplir un propósito de vida y no hacer nuestro propósito a nuestra manera. Entonces, ¿a qué los estamos invitando hoy? Frente a todo problema, frente a toda situación que vaya en contra de nuestras metas, aprendamos a tener gozo. Ustedes siempre deben recordar algo, y es que el Señor, Dios, tiene un pensamiento más alto, más grande y mejor para nosotros. No nos salió algo. Bueno, el Señor no quiso eso para mí porque me tiene algo mejor. Y lo que decía Carlos allá, me está formando, me está moldeando como al metal. Entonces, es importante que frente a estas situaciones yo mantenga el gozo. ¿Y qué es el gozo? El gozo es esa intensidad que se genera por algo que se percibe a través de los sentidos. Es propio de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría lo que se siente. Y ustedes dirán hoy, pero está loca, ¿cómo va a decir que vamos a estar contentos cuando nos decepcionamos porque no salieron los planes como nosotros los esperábamos? ¿No es cierto? Pero el gozo es el segundo fruto, catalogado en Gálatas 5:22, que nos hace tener como ese don de vivir gozosos, de vivir agradecidos con el Señor. Si algo pasó, si algo nos quiso venir a robar la paz, ahí recuerden que ese es un actuar del enemigo. Entonces yo debo seguir alabando al Señor. ¿Y qué es lo importante de esta gran oportunidad que de pronto puedo estar viviendo? Es que debo aprender a desarrollar mi paciencia. Y cuando yo desarrollo paciencia, yo le doy gracias al Señor porque sé que voy a superar ese problema con la ayuda de Él. Yo debo aprender a poner ese problema en sus manos, sea con quien tenga la situación, con quien tenga de pronto la frustración, pongámosela al Señor para que el Señor se glorifique en eso. Y eso me debe llenar a mí de gozo. Entonces, miren que en medio de cualquier situación, nosotros siempre debemos regocijarnos y glorificar al Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú te vas a glorificar en ese deseo que tú ya conoces, que yo ya te dije. Yo quiero tener una casa grande, ventanales y eso. No sé cuándo me la darás, pero yo sé que con mi obediencia me la voy a merecer. Y ese gozo me hace que sea paciente. Ese gozo hace que venga a generarse una nueva virtud que es la esperanza. ¿Qué es esa esperanza en la vida del cristiano? Entonces, la esperanza también es un don. Miren que de pronto conocemos otros dones, el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don de la sanación, pero tener esperanza, guardar esperanza, también es un don. Y dice el resucitado, dándose en nosotros mismos por el Espíritu, por su Espíritu, que nos hace capaces de superar con paciencia
toda resistencia al amor permanente e incondicional de unos con otros. ¿Cuántas veces cuando andábamos en lo humano, digo yo, en la dimensión natural, hemos sido decepcionados por otra persona? Muchas veces. Yo creo que aquí no nos dejarán mentir de pronto los hombres o nosotras cuando íbamos a ser cortejadas por alguien y no, a nosotros no nos gustaba, nos desagradaba, nosotros teníamos otra expectativa. Entonces, si la persona se nos declaraba y nosotros le decíamos no, que era el mayor riesgo al que se podía enfrentar un hombre, pues ¿qué se le causaba a él? Tristeza, y de pronto nosotras, ¿qué nos poníamos? Contentas, o sea, vivíamos como generando esperanzas. Bueno, lo voy a pensar. No, en la vida del cristiano debemos empezar a ver que esa esperanza que se surge por el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué es esa esperanza? Mire que es un don, pero también es vista como una virtud, y la vemos como la virtud que nos da una firmeza en Dios. ¿De qué? Pues de que se cumplan sus promesas en nosotros. Esa es la espera certera de ese futuro. Y recuerden que en la palabra dice que el que busca a Dios de alma y corazón, todas las demás cosas le vendrán por añadidura. Entonces, encarguémonos simplemente de gozarnos al Señor, de buscar que se glorifique en nosotros, y de ahí vamos a tener la esperanza desde ya fundamentada de que las cosas se darán, porque esas son sus promesas y Él cumple las promesas. Entonces, todas las situaciones en medio de los problemas que tengamos, recuerden algo: si jugamos en el bando del que nos dice mentiras, del que nos roba la paz, de todo ese, pues estamos jugando mal. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos con el que ya venció. Entonces, nosotros, ¿qué pasa ante una adversidad, ante un problema? Estése poniendo lo que se esté poniendo delante, no nos va a importar, porque nosotros ya somos más que vencedores. Y ahí es donde nosotros, ¿por qué nos buscamos problemas? Porque somos desobedientes, porque actuamos sin preguntarle al Señor cuál es su voluntad frente a algo que es lo que Él quiere. Mire que muchas veces, a veces cree uno que se repiten las enseñanzas, las cosas, pero no es eso. El Señor en algo nos está hablando y nos está diciendo: oiga, yo solo quiero obediencia, yo quiero que muera su carne, yo quiero que muera a su impulso, que ponga sus cosas en mis manos, porque aquel que soluciona problemas no son los hombres, aquel que soluciona el problema es el Espíritu Santo a través de nosotros mismos, si lo tenemos activado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos muestra, es el que nos conduce. Necesitamos un trabajo y no sé qué hacer y me la paso allá rogando. No, pongámosle al Espíritu Santo que nos ponga en el pensamiento del certero. Él sí sabe cuál es la persona certera para que nos contrate. Entonces es como hacer las cosas correctas, es caminar creciendo, es caminar siempre sabiendo que nos podemos regocijar fácilmente en medio de una situación dolorosa o difícil. ¿En quién? En el Señor. Y entonces de esta manera yo le voy a dar valor a los problemas. Eso nos va a ayudar mucho. ¿A qué? Pues si ya tengo la esperanza de que se cumplan las promesas, ya tengo gozo porque sé que el Señor hace las cosas siempre para bien, pues ahora voy a aprender a tener paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es esa resistencia activa a la oposición. No es una resignación pasiva. Ah, bueno, no se dio, entonces. No, ser paciente es saber que yo puedo esperar. Yo recuerdo que una de las frases que a mí más me sonaba antes de empezar en la vida cristiana, y yo le decía a la gente: yo sé que la paciencia es lo que el Señor mejor paga al que es paciente,
Por eso nos lleva a la aflicción, para ver cómo reaccionamos, si somos pacientes o impacientes, cuántas veces nada más en el tiempo, pero es que yo le dije que a tal hora y no ha llegado y empieza y si no, y empiezo a congestionar la mente porque le permito al enemigo que me rompa el esquema. Y no vemos las cosas desde el otro lado. Bueno, de pronto esa persona no me cumplió la cita, no me conviene hacer un negocio con esa persona. O sea, aprendamos a mirar las cosas desde la perspectiva positiva, ¿sí? Entonces, esa paciencia me va a mí a perfeccionar, ¿qué? El carácter. Ese es uno de los frutos de la relación con otros. Siempre les he dicho, ojo, debemos ser pacientes. No podemos pensar por los demás. Eso nos impacienta a veces. En Santiago 1:4 la palabra dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué bonita esta palabra. Miren que tenemos, hasta la misma palabra nos está enseñando, debemos crecer espiritualmente. Y cuando hemos sido constantes, porque creamos esos hábitos de estar orando, de estar cancelando, de estar buscando del Señor, entonces ya dice el Señor, han alcanzado un nivel de perfección, están completos. Tenemos una copa llena en perseverancia por la oración. Ahora yo les voy a dar, yo les suministro, nada les puede faltar. Y en Colosenses 1:11 dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Yo creo que el mensaje de hoy es bastante claro con respecto a que no importa el problema, nada me va a robar mi sonrisa, nada me va a robar el gozo, nada me va a robar la mirada feliz que puedo tener, el hablar cosas buenas de bendición. No, ¿cómo le fue? ¿Le dieron el trabajo? Entonces otra persona dice, no, pero es que ¿qué iba a esperar usted? Y empiezan a contaminarlo a uno. No, gracias a Dios, el Señor se va a glorificar en otro trabajo. Ese no era el trabajo para mí. Y pacientemente esperamos, Señor, yo sé dónde me vas a plantar, donde me necesiten, tú me llevarás. Entonces, por medio de la paciencia, los creyentes somos fortalecidos. En Romanos 5:3-4 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Por eso hoy venimos como a darle esas tres raíces que sostienen los problemas y que le dan validez a los problemas: gozo, esperanza y paciencia. Entonces, tengamos claro que no importan las circunstancias, solo es que tenemos que ser conscientes del reino de Dios. Debemos permanecer siempre fieles. ¿Por qué? Porque somos herederos de sus promesas. Eh, Muchas personas pasan por circunstancias difíciles. Hoy en día yo digo, claro, cuando uno crece espiritualmente y empieza a conocer los fundamentos de verdad, de raíz, de por qué las cosas, por qué, por ejemplo, esos niños de la bomba. Y dice, a mí hoy me llamaba la atención algo. Yo casi no veo noticias, pero hoy curiosamente vi cuando una persona se refería a ese niño que perdió la vida en la bomba y decía, es que él era un niño de mucha paz, era muy mediador. Y de una vez yo pensé, yo no le dije, Dios mío, ¿por qué? Simplemente le dije, ¿cuántas cosas debemos pagar por ese derramamiento de sangre que hubo en el mundo? Esas herencias malditas que nosotros cargamos.
Por eso Dios en su soberanía lo permite. ¿Por qué? Porque andamos en un mundo en pecado. Entonces, a eso es a lo que los invitamos. Sigamos doblando rodillas, sigamos cancelando, confesando todo pecado, toda iniquidad. Rompamos esa cadena para que nuestras descendencias no sigan teniendo ese problema ni esa mancha de sangre. Somos nosotros los llamados a orar por esas situaciones. Entonces, vamos a tener siempre pruebas vivientes. Hoy de pronto no somos nosotros, hoy es esa familia. Está viviendo una prueba viviente y me llamó tanto la atención de la mamá de ese niño, la forma como dice, gracias le doy a Dios, porque por el hijo que me regaló, por la forma como me hizo educarlo. Oiga, yo decía, qué poder, qué fortaleza. Esa es una mamá que entendió en la vida que los hijos son de Dios y que gracias por el tiempo que le permitió estar al lado de ella y que se tiene una conciencia tranquila porque le dio lo mejor a su hijo. Un ángel, ya era un hijo, un niño de paz. Eso me impactó y yo sé que ustedes también lo pudieron ver hoy en las noticias. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿qué nos provee? Recuerden que el Espíritu Santo fue la comunicación que Dios nos dejó hacia el hombre para darnos consuelo, para darnos los frutos del gozo, de la paciencia y para darnos una esperanza y una fortaleza para poder salir victoriosos de las pruebas. Pero dice, ¿cómo cultivar la paciencia según la Biblia? Existen 8 formas de cultivar la paciencia. Miremos en cuál nos identificamos. 1, no exagerar. Demorémonos un minuto más en pasar el semáforo. O sea, siempre que llega una situación, ya estamos pensando en las peores consecuencias. No, pare, como en el semáforo, pare y reflexione. Porque es que yo sé que los problemas no fue porque Dios nos los envió así, sino porque de pronto los buscamos sin querer, por las decisiones aceleradas que tomamos. Entonces, no exageremos, paremos, no miremos lo peor, al contrario, miremos qué es lo que el Señor quiere. ¿Para qué me pusiste esto, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo transforme? Dame la fuerza entonces, tráeme el Espíritu de Dios en mí, avívalo en mí y enséñame qué es lo que debo cambiar. Quita de mí lo que a ti te desagrada, ¿sí? 2, respirar. Oxigenemos los pulmones. Eso nos permite sacar como esa situación de amargura y de choque que nos llegó en el momento y nos aceleramos y entonces empezamos a maquinar. No, tomemos aire, cambiemos. Es increíble que el ejercicio permita que aprendamos a controlar la paciencia. 3, asumamos responsabilidades. Lo que yo les ponía de ejemplo, en algún contexto, perdí una plata, esta mañana hablábamos de los pecados, de lo que nos vendría encima si andáramos en desobediencia. Entonces, si ya conocemos Deuteronomio 28, que invito a José Ángel también a que lo lea, porque aquí con las chicas lo hemos leído. Mire que debemos asumir las responsabilidades. Si yo veo que voy caminando como todos los días en maldición, como todos los días que nada me sale bien, como que todos los días me enredo más, wow, paro, tomo aire y digo, ¿qué he hecho mal? Señor, revélame a través del Espíritu Santo, ¿qué he hecho mal? ¿Qué es lo que yo tengo que quitar de mí, desarraigar de mí o de mis ancestros que me haya marcado tanto que todavía me lleva ahí? Eso es asumir la responsabilidad y no quedarme en el lamento y me quisiera ya morir porque muerto el perro, muertas las pulgas. No, asumamos la responsabilidad de nuestros problemas. 4, seamos coherentes. Seamos coherentes con lo que hacemos y con los resultados que obtenemos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy recibiendo? 5,
no seamos tan exigentes con nosotros mismos, sobre todo. A veces a mí me sorprende ver a las personas, no, es que yo soy lo peor, es que yo siempre he sido el más bruto. A mí recuerdo que me decían en el colegio y se ponen unos apodos que los amarraron y que los ataron y dice uno, wow, ¿hasta dónde? Y si les prestan un látigo, tras, y se dan más y más, es que por mi culpa se acabó, es que no, parémosle. No seamos tan exigentes con nosotros mismos. ¿Por qué no nos exigimos más bien a cambiar, a transformarnos, a ser nuevas personas, a alcanzar a disfrutar estando vivos los beneficios que el Padre nos ha prometido? 7, 6, 2, 4, 6. Pensemos la conectividad de la sinergia. Yo siempre hablo de sinergia cuando digo que es capaz el ser humano de articular la mente con los sentidos, con el corazón, cuando yo soy capaz de pensar antes de hablar. No puedo hablar para pensar. No, pensemos si lo que yo voy a decir vale la pena. Y si no, callemos por amor. Eso se los vengo diciendo. Yo he encontrado que callar por amor, a mí me da gozo, porque yo digo, ya no me roba la paz. No me importa lo que digan o lo que piensen, me interesa lo que piense el de arriba. Ya el humano, no busco la aprobación del humano. Entonces, cuando yo no busco la aprobación del humano, ni me preocupa qué me dijo mi hijo, o qué me dijo mi hija, o qué, no, me preocupa el de arriba, el que sí ve el pensamiento, el que sí ve mi actuar. Ese sí me preocupa. Entonces, pensemos antes de hablar. 7, escribamos. Es muy buena práctica en la dimensión natural identificar el problema y poner en los escenarios. Bueno, el problema, ¿por qué se dio? Lo que decía Carlos anteriormente. Analizo de dónde viene el problema, por qué surgió el problema. Y también pongo cuáles son las posibles consecuencias. Pero yo todo eso se lo voy poniendo al Señor. ¿Para qué? Para que me genere ideas creativas, para que yo pueda solucionar. Entonces el Espíritu Santo me va a llevar, me va a dirigir a tomar la mejor decisión. O Él, solucionala. Dime cómo. Yo sola no puedo. Yo te necesito. Y en gozo voy a encontrarlo. Y a veces se va el problema y ni cuenta nos damos. Oiga, ¿qué fue lo que pasó con tal cosa? Ya ni me acordaba. Y se solucionó y ni cuenta nos dimos. Y 8, bajémosle la intensidad al día a día. Lo escuchamos en la prédica del día domingo de ayer sobre el cansancio. Elías fue, luchó, peleó, hizo lo que hizo, pero cuando lo amenazaron ya sintió que no era capaz, que sus fuerzas se agotaban. Tantas cosas en las que nos cargamos a veces. Hoy les digo, hoy no trabajé. Hoy trabajé como, si me dice 30, ¿qué? Me dice 27,000 pesos hoy. Y estoy lo más de fresca y estoy gozosa y yo le digo al Señor, bueno, mañana será otro día, Señor. Pero hoy necesitaba también descansar. Entonces, esas son las cosas bonitas cuando yo aprendo a ser paciente y tengo que pagar, sí, pero el Señor proveerá. Aprendamos ese poquito que nosotros podemos compartirles de sustancia, prueben esa sustancia. Esa fórmula es buenísima, de verdad, porque la esperanza y la paciencia es como si nos abrazaran. Ellas también se abrazan. Ellos son destellos que vienen del cielo. Entonces, hemos de convertir el tiempo de espera frente a algo en esperanza y paciencia. La esperanza es que lo veremos cuando el Señor está o inicia una obra. Así no lo veamos, Él está obrando, Él está buscando en qué momento, en qué tiempo y nos va conduciendo a nosotros. Bueno, todavía te falta, aún no lo mereces. Mira que, pero va a llegar el tiempo. Y así me diga mentira Satanás, no le creo, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces, Dios puede transformar todas nuestras adversidades, todos nuestros problemas en nuevas oportunidades.
¿Y cómo se relaciona esa esperanza y esa paciencia? Entonces, la paciencia, que es esencialmente nuestra, pertenece a la esperanza que surge y es una forma de conducta que va conectada entre el futuro y el presente. La esperanza es que nuestros ojos vean la obra terminada de Dios, ¿no es cierto? Y la paciencia es saber que mientras Dios pone el tiempo, pues yo perseveraré, yo sé que Él hará las cosas de la mejor forma porque Él no quiere el mal para mí. Entonces, de esa manera, yo voy encontrando que mi paciencia se vuelve genuina y que la esperanza es ese supuesto para que la paciencia se mantenga. ¿Cuál es el valor de la paciencia? Entonces, es un arte. La paciencia es un arte. ¿Por qué? Porque la paciencia es aprender a tener control y calma. Pero es que yo no soy capaz. Con la ayuda del Espíritu en su corazón sí va a ser capaz. No empiece a ser exagerado. No, es que yo no puedo, no, porque de eso es que estamos hablando. No se adelante a los hechos. Dese la oportunidad para que pueda de verdad compartirle a otro lo que ha sido capaz de hacer el Espíritu Santo en ustedes, en mí. Entonces, debemos aprender a aceptar esos procesos de transformación. No nos desesperemos si no vemos los resultados ya, si no vemos las cosas ya. Tomémonos el tiempo para pensar en qué he fallado, qué me está haciendo falta. ¿Será que yo misma soy un estorbo para la oración que estoy haciendo y como que no veo el resultado? Miren nada más el proceso de un sembrador. Él siembra el grano hoy y mañana viene y lo riega y lo mira. ¿Y cuántos tienen que esperar 12, 18 meses para poder disfrutar de la cosecha? Entonces, esto es igual, es cambiar esos instrumentos de guerra por herramientas de labranza. Aprendamos a generar el ser esa persona serena frente a las cosas y no importa si va a ser en un mes, en un año, cuando venga, no importa. Mire que los climas de Dios son perfectos. Cuando está haciendo mucho calor, uno dice, uy, va a temblar, o de pronto, ¡paz!, cambia el clima y viene un refresque, pero ya somos tan complicados que si refresca, de una vez decimos, uy, no, pero llovió y ahora se levantó más bochorno. O sea, ¿por qué somos tan desagradecidos? Eso es lo que nosotros como que queremos que ustedes aprendan con la enseñanza de hoy. Y en Filipenses 1:6 dice, tenga paciencia. Dios aún no terminó. O sea, que puede venir una, dos, tres o muchas aflicciones. Todo depende de cuando usted aprenda a ver la voluntad de Dios y a poner sus cosas en la voluntad de Dios. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Recuerden algo, si yo no oro, si yo no busco de Dios, así yo oro en grupo, yo tengo la obligación y la responsabilidad de orar también sola, de doblar rodilla y tener una intimidad con el Señor. Y mire, para escuchar la voz de Dios, pacientemente esperé a Jehová hasta cuando se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, esta noche nos despedimos con el Salmo 62, 5, 8, que dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio.
Gracias, Padre, te damos esta noche por esta hermosa palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el que hablas, eres el que traes alimento a nuestro espíritu. Sabemos que los dones del Espíritu Santo, que esos frutos que el Espíritu Santo da en nosotros cuando permitimos que tú te avives en nuestro corazón, que tú nos fortalezcas, nos fortaleces de espíritu, Señor, sabemos que podemos ser referente para muchos más. Enséñanos, Señor, a ver esas dificultades, a ver esos problemas, a ver esas opresiones, esas aflicciones, esos desiertos, Señor, a verlos en victoria. Así llegue la peor tormenta, sabemos que pronto escapará. Entre más fuerte llueva, más pronto escapará, porque tú estás ahí teniendo el control de todas las situaciones, Señor. Así caliente el sol, en algún momento se opacará. Entonces, Señor, ayúdanos a visualizarte en cada una de nuestras circunstancias, que sea la presencia del Espíritu Santo de Dios puesto en la vida de José Ángel, en la vida de Noemí, en la vida de Carlos, en la vida de Astrid, en mi vida, Señor, que seas tú ese pan diario y de cada día, trayendo revelación, orientación, guía para que podamos salir en victoria de esas aflicciones, para que tengas tú el poder de desarraigar y arrancar de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra alma, puedas callar toda emoción, todo sentimiento que no es plantado por ti o que a ti te desagrada, Señor, que podamos tener el poder de vencer al enemigo, al mundo y a la carne. Esos son nuestros grandes enemigos, Señor. Enséñanos a volvernos sordos a la existencia de ellos, a volvernos ciegos a la existencia de ellos, que solo podamos crecer en el espíritu para sentir tu voz, para verte, para caminar en gozo y ser agradecidos, porque no importa el problema que llegue. Gracias, Señor, te daré por la forma, Señor, como hoy está, como esta mamá de este niño que se perdió con ese atentado. Yo la admiro, Señor, por el poder de tu amor que te has glorificado en esa mujer para entender que tú eres el dueño de la vida, Señor, que solo tú permites momentos y situaciones que pueden causarnos dolor, pero también nos fortalecen en medio de la adversidad. Gracias, Padre poderoso, por esta noche tan hermosa, tan maravillosa. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.